Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Son las 12 del día en Culiacán, la 1 de la tarde en Quito, Bogotá y la Ciudad de México y las 3 de la tarde en Sao Paulo y Buenos Aires. Y quiero dar la bienvenida al sur del continente porque hoy tenemos a dos personas que quiero muchísimo y que además son dos referentes fundamentales para entender lo que ha pasado en los museos en los últimos años. Mila Chiovato y Silvia Alderoqui. Es una sesión increíble. Bienvenidas, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Estoy Ricky. feliz que estén aquí. Les voy a dejar los micrófonos para que empiecen a platicar. Yo me voy a desaparecer y al rato nos vemos. Que se la pasen increíble en esta sesión de ida y vuelta. Muchos besos y ahí van los micrófonos. Besos, cariño. Cariños. Hola, Mila. Hola, ¿cómo estás, cariño? ¿Bien? Muy bien. Bueno, en esta situación particular en la que todos En estamos. creo que esta situación es una situación que nos hace reflexionar cuán frágiles somos, cuán frágiles son las estructuras de donde estamos y qué podemos hacer en ese entonces, ¿no? Creo que es eso. Totalmente. Ujú. Bueno, yo empiezo y después Dale. empiezas tú y vamos charlando. ¿Parece? Perfecto, me parece. Bueno, yo voy a empezar a hablar desde la palabra clave en el título de este encuentro, que es transmutar. Entonces, empiezo haciendo una experiencia. Acá hay un cartelcito con unas flechitas hacia a la derecha y ya cuando muevo un sencillo vaso de agua, las setitas se ponen hacia la mano izquierda. Mira qué descubrimiento, qué fascinante, es pura magia. Y así es con la palabra transmutar. Yo me gustaría hablar desde ese concepto que es de verdad una palabra que es un verbo, o sea, que dice de una acción, indica una manera de accionar. Entonces, transmutar nada más es que transformar, cambiar, mudar. Y esas ideas, y mayormente la palabra transmutar, es de verdad una de las acciones de la alquimia. Es una combinación, la alquimia, la palabra alquimia es una combinación de dos palabras que vienen de orígenes distintas. La combinación de quimia del griego y la combinación del al del árabe. Y significa literalmente una mistura de las cosas, una mezcla de cosas. Además de tener un origen incierto, la alquimia viene como conocimiento hacia nosotros desde distintos puntos geográficos y culturales. Estuvo presente en Mesopotamia, en Egipto antiguo, en Persia, en India, en China, en Grecia, en Roma, en Islam, propiamente en la América precolombina, nosotros, en la Europa medieval, el Renacimiento, donde se vino a buscar el conocimiento antiguo. O sea, son raíces de nuestro conocer. Se compone mayormente la alquimia de experiencias que mezclan lo que ahora llamamos distintas o distintas maneras de pensar o investigar el mundo. O sea, estaba dentro del cuerpo de la alquimia la idea que hoy tenemos y llamamos de química o de antropología o de física, medicina, semiótica, arte, filosofía, metalurgia, espiritualidad, astrología y matemáticas, solo para decir algunos. O sea, cuando pensamos en la mezcla de todas las cosas, es también la mezcla de todo el conocimiento humano, que me parece ahí una metáfora buena de buscarnos en nuestra charla sobre museos. Estoy primero presentando un poco desde dónde voy a hablar y después vamos a explorar un poco
estas metáforas para dentro de nuestro universo, ¿no? ¿Cuál era la principal búsqueda de la alquimia? Lo que llamaran ellos, los alquimistas, de la piedra filosofal. Esta entidad, esa descubierta, no necesariamente es una piedra, pero es una base que al llegar en ella, ellos estarían arreglando o logrando lo que buscaban ellos. ¿Y qué buscaba el alquimista? ¿Por qué trabajaba? ¿Qué hacía y por qué hacía eso? Tendrían varias razones para trabajar, pero dos eran las más grandes, los logros que buscaban incesantemente. Uno era transmutar justamente metales sin valor en oro. Cambiar un metal que no tenía valor ninguno hacia oro. ¿Y por qué oro? Porque este es un símbolo de la riqueza material. O sea, si hubiera una manera de cambiar todos los metales del mundo, el hierro, por ejemplo, que está en todas nuestras casas, en oro, nos quedaríamos todos ricos. Eso es un buen reto. Pero también tenían otro reto y la piedra filosofal estaba ahí a ponerse como objeto de atención porque también lograrían no solo la riqueza material, pero también sería posible, si descubrieran la piedra filosofal, distinguir todas las enfermedades y revertir la viejez, o sea, lograr la vida eterna. Entonces, dos retos principales: lograr la vida eterna lleno de oro. Maravilla, ¿no? Son cosas que son retos de vida y por eso esta filosofía o manera de hacer se cambió y perduró mucho tiempo en nuestra cultura. Pero podemos pensar en el proceso de alquimia y en esa búsqueda de la piedra filosofal como metáforas para nosotros mismos en nuestro campo de actuación, sea en los museos, sea como educadores de museos desde las bases de educación, ¿no? Entonces, podríamos pensar en que la alquimia pudiera ser una buena metáfora para nuestro deseo de mezclar todas las ciencias en nuestros museos, las consagradas y también las populares, porque en las populares hay ciencia, hay mucha, hay la ciencia de la vida, como decía Paulo Freire, al conocimiento propio de la vida. Entonces, mezclar las ciencias académicas con las ciencias del cotidiano, porque una cosa que va como estudio a la academia tiene un sentido, pero las cosas también se desarrollan y se resuelven con métodos y ciencias del cotidiano. Si así no fuera, nuestros hospitales estarían llenos, no en pandemia, pero llenos de cosas que se podían curar con un tecito, ¿no? Entonces, el conocimiento popular es una de las bases que debemos, desde mi punto de vista, y agarrando la metáfora de la alquimia, involucrar en nuestros museos. No solo el conocimiento oficial, digamos así, el conocimiento indiscutible de una cierta manera, pero también aquellos que uno tiene de su labor cotidiana, de su vida cotidiana en su hogar. Muchas de las cosas que hacemos hoy, como cocinar, es pura alquimia, que tiene un conocimiento ahí muy, muy grande, muy rico, que se puede explorar desde nuestros museos. También otra cuestión es pensar que la separación de las ciencias es un hecho humano y histórico. O sea, la ciencia era un todo compuesto junto con espiritualidad y arte, qué sé yo, y la comprensión de eso se daba como un todo. Históricamente, eso se fue separando, poniéndose de aparte para estudiar más para profundizar, para ponerse más profundo
adentro de un determinado campo de estudio, como llamamos nosotros hoy, ¿no? Pero tal vez no sea más necesario. Tal vez podríamos mezclar las ciencias que hoy separamos en áreas de conocimiento, mezclar las matemáticas con el arte, mezclar la música y la química, mezclar la etnología a la historia misma. O sea, ¿por qué a nosotros, nos parece tan obvio y natural, y ya hablamos sobre la naturalización de las cosas, estudiar las cosas en separado? En la vida nos llega todo junto. Mira este momento que vivimos. Eso tenemos que reavaliar todo lo que sabemos, ¿no? Y entonces creo que es una idea de mezclar todo lo que está en separado, muy aisladito, y ponerse junto a verse nuevas descubiertas, nuevos conocimientos, viene de esta mezcla, ¿no? Y cuando hacemos eso, notamos una jerarquía muy clara entre los saberes dichos oficiales, los saberes cotidianos, los saberes comunes de la gente, de nosotros, adentro de nuestros hogares. Hay que preguntarse, ¿por qué quienes detienen los conocimientos quieren seguir deteniéndolos? ¿Qué logro tienen al detener este conocimiento dicho oficial? ¿Por qué separan el oficial del no oficial o popular? ¿Qué valor es ese que agregan a sus haceres desde la percepción de una diferencia jerárquica de conocimiento? ¿Quiénes utilizan estos conocimientos desde la idea de la oficialidad? ¿Y de quién al final es este conocimiento? ¿Quién lo descubrió? ¿De quién le pagó la patente en el caso de las ciencias y de las medicinas, por ejemplo? ¿De quién la toma? ¿De quién vive con ella? ¿De quién la sustituye por el tecito? O sea, ¿qué niveles de poder tiene y a quién sirve esta idea de jerarquía de conocimientos? Hay que pensar en eso, pensando en las metáforas de la mezcla del todo que estoy agarrando desde la palabra transmutar, ¿no? También ya hablamos de eso acá y creo que es un refuerzo para nuestros deseos que pudiéramos mezclar lo que hoy también está muy aisladito, muy organizadito, que son las tipologías de museos, ¿no? Mezclar al revés de individualizar, porque al mezclar se construyen más conexiones y al mezclar se da a posibilidad de una visión más compleja, menos unidireccional, y así podemos destruir las ideas únicas y visiones únicas de una historia consagrada, de un experimento consagrado, de la idea de oficialidad del conocimiento. Mezclar objetos musealizados que son ricos, poderosos, deben ser cuidados, deben ser preservados, con aquellos que no son, con aquellos que están en nuestras manos todo el tiempo, que están ahí haciéndonos reflexionar acerca del raro, del valor de las cosas que no son comunes. Poner una cosa común al lado de otra que es incomún, qué contraste, qué posibilidad de reflexión tenemos al mezclar cosas. A mi parecer, cuando algo está dentro del museo, está como que aislado del flujo de la vida. Y por estar aislado del flujo de la vida, se presenta para que se pueda alcanzar una significación más allá de su significación cotidiana. Entonces, se mi vasito del primer momento, vaya al museo
yo empiezo a significarlo desde otra manera que no la manera de un vaso de agua que está ahí arriba de mi mesita de trabajo. Lo significo para que se complemente y se potencialice el conocimiento. Entonces, ¿por qué no? Mezclar las cosas de museos tan lindas, limpias, cuidadas, preservadas, históricas, valorosas, espectaculares, con las cosas del cotidiano. ¿Qué da ese contraste? ¿Qué conocimientos me aporta? Mezclar también para poder transformar los profesionales. Ya hablamos un poquito de la variedad y diversidad del público que compone nuestros equipos de educación, pero hay que avanzar y buscar la diversidad en la equipe misma del museo. O sea, ¿cuántas mujeres directoras de museo hay? ¿Cuántos negros directores de museo, indígenas directores de museo? ¿Cuántas personas con discapacidad trabajan en su museo? O sea, ¿qué diversidad es esa que estamos buscando adentro de nuestros públicos que no está reflejada en la diversidad de nuestra institución? Hay que ampliar las bases para oír. Hay que ampliar y abarcar distintas opiniones, mezclando distintos saberes que vienen desde distintos puntos de vista, desde distinta gente. Entonces, buscar para mezclar y para también ponerse a punto de agrandar las conexiones profesionales de una diversidad representativa de la sociedad que queremos servir. Poner junta a toda la gente. Este es un reto que tenemos desde los años 1970, ¿no? La idea del museo como fórum, la idea del museo para todos, pero para todos ver, para todos reflexionar, para todos visitar. Queremos más. Queremos no solo que todos puedan acceder al museo, pero queremos que todos puedan participar en, con, del museo. Estar juntos construyendo el museo desde adentro, no desde afuera. No solo mirar y visitar, pero vivir el museo. Que el museo sea referencia de la vida cotidiana y social de la gente. Queremos que el museo sea máquina de transformación de mentalidades y de sociedades. Mezclar la gente tiene un objetivo final, que es la transformación de la sociedad. Para eso queremos el museo, no solo para construcción de un determinado tipo de conocimiento, pero para transmisión y construcción de conocimiento variado que pueda reflexionarse en una nueva sociedad mejor, más benfaceja para, no sé si esa palabra existe, pero mejor para toda la gente. El museo también, volviendo a la alquimia, como espacios de experimentación. Los alquimistas aprendían a transmutar las cosas experimentándose. La idea es el museo como un espacio donde se ha permitido experimentarse, aprender por experiencias. Y aprender por experiencias significa que algunas se van a dar malo, o sea, salir peor de que planeamos. Sí, sí va a pasar. No pasa nada. Si somos un espacio de experimentación, tenemos ahí la responsabilidad de hacer espacios y ambientes de experimentación, pero uno se va a salir bien, otro mal. Así son las experiencias, ¿no? Una experimentación es un intentar, es un proyecto, no tiene una definición final. Nos tenemos ahí la capacidad de ver el futuro, pero sí de crear condiciones al presente para cambiar el futuro. No hay certezas en una experimentación, hay dudas.
Y esas dudas nos impulsionan a crear experiencias no como un evento, pero sí en un proceso. Mira que al pasar por una experiencia hay un flujo de vida que nos moviliza a la transformación. Una experiencia me puede cambiar la manera de ver a mí mismo el mundo, pero para hacer eso hay que experimentar esta experiencia en todos los niveles, no solo los físicos, pero también los emocionales, también los cognitivos, también la sociabilidad, toda junta. Esto es una experiencia que cambia, una experiencia que me dan solo para tocar cosas y no me hacen reflexionar en eso. Es una experiencia vacía, no me cambia nada. La idea es, como diría George Lajosa, que cuando algo me pase, me transforme, no esté afuera de mí y solo pase, pero pase a mí y me cambie. Si la experiencia fue que organizamos fuera rica de esta manera, fuera buena de esta manera, su resultado es el conocimiento, sí o sí. Yo aprendo de mis experiencias. Entonces, un museo que está abierto a experiencias que sean buenas, sean malas, no pasa nada, experiencias para la gente, construidas con la gente, mezclando todos los saberes populares, eruditos, de distintas áreas del conocimiento, se puede hacer tan rico como una piedra filosofal. Y si logramos hacer eso, pudiéramos alcanzar los dos retos del alquimista. El primer, alcanzar la riqueza, tal vez no la material, pero sí de significación, de conocimiento, de representación, de identidad, de orgullo, de valor. Tal vez también alcanzar la inmortalidad, también no física obviamente, pero sí en términos de permanencia en la memoria y en la relevancia de lo que la gente toma como valoroso en su vida. Es así que yo quería tratar de hacer estas metáforas entre la idea de transmutación y el potencial del museo transmutador, aquel que da a la gente la experiencia de transformar a sí mismo para transformar el mundo. Muchas gracias. Silvita, ¿qué te parece? Bueno, el reto me tiró una fórmula, unos tubos, no sé qué tiraste ahí, qué desparramaste. Vamos a ver qué podemos, usando la palabra de otro de los formatos de este encuentro, qué podemos catalizar de todo eso que dijiste. Lo primero que se me ocurre, o lo primero que, con lo que junto lo que Mila dice, es que mis primeros pensamientos tenían que ver con que estos días me encontré recordando una canción de Marilena Walsh, no sé si es conocida en Brasil, es una poeta de canciones para la infancia, tampoco sé si en otros lugares de América Latina, creo que en México sí, y ella tiene una canción que se llama Los castillos se quedaron solos. Entonces, mientras vos hablabas de la alquimia, y me lo imaginé a Merlín en el castillo y a todos los alquimistas, y la canción dice, sus primeros versos, los castillos se quedaron solos sin princesas ni caballeros. Entonces yo me descubrí un día pensando esto, que los museos en estos días tan particulares se quedaron solos sin público, sin visitantes, sin invitados, sin nosotros. Porque creo que nosotros no estemos ahí también es parte de la extrañeza o del extrañamiento, como hablábamos el lunes con Sebastián. Y esta idea del espacio vacío también me hizo pensar en un artista plástico que es de Quirico,
que pinta escenas vacías, y los críticos de De Chirico dicen que él pinta espacios vacíos, pero que crean tiempos llenos. Entonces, entre el espacio vacío y el tiempo lleno, pensaba cómo es el tiempo lleno de los museos que están ahora vacíos de público y de nosotros. Estos tiempos de impermanencias, estos tiempos de otras partes, o sea, cada uno está como en otro lado, ese otro lado de cada uno es su casa, y cómo habitar, después de esta experiencia, los museos en este durante y después de estos tiempos alterados. Esa fue como mi primer reflexión. Y en esta idea de, como decía, que hablamos el lunes que trajo Sebastián, de extrañeza, de extrañamiento, esta idea de estar como suspendidos y de no poder observar ni observarnos, salvo a través de las pantallas, con esta distancia, y sin poder verificar esta relación, así como vos decís, bueno, cuando hago un experimento, pongo cosas y mezclo, lo que no está sucediendo ahora es que no estamos pudiendo entablar esta relación de los visitantes con los objetos, de las historias con los objetos, con las imágenes, con las obras, o sea, la relación pública que es lo que define de algún modo a nuestros museos. Porque todo lo que sucede en los museos, por definición, es público. Y en este momento esa es la dimensión que no se está llevando a cabo. Estas nuevas convivencias virtuales nos hacen extrañar los cuerpos y nos hacen extrañar la ciudad. Y los museos, digo también que creo que los museos, si pudieran hablar, también estarían extrañando cuerpos y ciudad. Como el otro día también la traje a Chiqui González, cuando ella habla de las geografías de lo sensible, dice que es necesario recuperar los mundos maravillosos de la poesía, algo del infinito, de lo invisible y mucho del entre. Y me parece que el entre es así como una palabra clave y está puesta muy en tensión cuando no podemos estar juntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo recuperamos en esta situación tan particular, que es entre pantallas, que es con dificultad del entre, con dificultad de lo público, una idea de museo con sentido? ¿Cómo sostenemos chispas, emociones, sensaciones, imaginarios, afectos y conceptos en los museos de ciencia? Y todo eso me resonaba con las cosas que recién dijiste, Mila. Entonces, ¿cómo mantenemos los lazos? Que creo que, digamos, esto del entre me remite a los lazos. ¿Cómo mantenemos unos lazos? Y ahí me vino una imagen que también puede ser como una imagen que uno vincula con algo de experimento, que es como que en este instante los museos son un poco como relámpagos. Aparecen y desaparecen en las redes, ¿no? De acuerdo a las que uno está conectado, aparece que el museo puso algo, sacó algo, aparece un taller, aparece una propuesta, y después viene otra, ¿no? También ahí hay una cosa de un bombardeo, o de cosas que se arman y se desarman todo el tiempo, y creo que es mucha fragmentación. En algunos casos sale mejor, como vos decías, en otros no sale tan bien. Son experimentos que todos los museos tuvimos que empezar a hacer, algunos, digamos, con más trayectoria o tradición en las redes que otros. En nuestro caso, el Centro Cultural de la Ciencia, no teníamos tanta presencia en las redes o con tantos formatos diversos como ahora. Este va a ser un buen aprendizaje para el regreso, pero entonces creo que esta idea de relámpago, de situación de emergencia, de situación de ensayo, es como una característica de esta época. Y entonces, ¿cómo hacemos con en esta idea de ensayo o de experimento, como vos bien decías, para sostener, marcar, designar, volver a conquistar? Me sigue dando vueltas lo mismo que dije el lunes, que en realidad la retomo nuevamente a Chiqui, que dice, tenemos que aprovechar esta experiencia. O sea, es una experiencia muy contundente, muy definitoria,
tiene que tener un impacto en lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Tenemos deseo de espacio público y también, como decíamos el lunes, quedan a la vista las desigualdades de siempre. Quiero decir con esto, como también se ha dicho en varias ocasiones a lo largo de esta semana, que quienes no tienen la tecnología disponible, quienes tienen problemas de conexión, seguramente tampoco están pudiendo aprovechar toda la riqueza de estos formatos nuevos que estamos experimentando y ensayando. Y entonces, seguí pensando en esta idea de entrar y salir. ¿Qué quiere decir entrar y salir del museo? Y una cosa como imagen es estar abierto al público, cosa que ahora no podemos estar abierto al público desde nuestros espacios físicos, y otra es abrirse al público. Y creo que la posibilidad de mantener los lazos en este momento tienen que ver con que podamos abrirnos al público, a la diversidad de públicos, a todos los públicos. Volver a hacer que la gente se sienta invitada en estos formatos tan particulares, sentirse invitados, que sus perspectivas son tenidas en cuenta, y ahora aparecía en la pantalla. Ahora antes no estaba, me parece. Bueno, hola a todos, estuvieron escuchándome. Entonces decía que eso de entrar y salir, acabo de entrar en la pantalla entonces, tenemos que volver a hacer que nuestros invitados, que nuestros públicos se sientan invitados en estos nuevos formatos. Como dije hace un segundo, las desigualdades de siempre están, y tendríamos que ver si somos capaces, no sé cuánto esto va a durar, en nuestro país todavía no sabemos, si podemos explorar. El otro día Guadalupe decía que una sorpresa es que alguna gente que nunca había venido al Centro Cultural de la Ciencia se ha conectado a través de las redes, y eso es fantástico, pero por ahí me estoy refiriendo a los públicos esos que igual no van a entrar a nuestras redes, y creo que esos tienen que seguir siendo una preocupación y un desvelo en algún sentido. Entonces, ¿cómo nos asociamos? Algunas ideas de cómo asociarnos con los públicos que sí tenemos, con nuestros habituales y con estos nuevos que por ahí accedieron a través de las redes, en este también concepto que hablábamos el lunes de que tenemos que escuchar, tenemos que conversar, pero al conversar no solo decir, sino realmente ser muy receptivos a lo que escuchamos. Las palabras de los públicos en todas las experiencias participativas que recién también Mila hablaba de esto de el museo foro, el museo para todos, en el museo que no solo se visita, se piensa, se accede, sino que también se participa. Toda la museología participativa es un desarrollo teórico que tiene muchos años, pero que tiene pocos años de práctica, o tiene muchos años de práctica, tiene poca documentación. Las documentaciones que existen en los museos pioneros en general terminan diciendo que es muy costoso, que las tensiones entre los museos y las comunidades parecen que al final están así como en lugares opuestos. Hay un trabajo muy interesante en el Reino Unido que el informe final se llama en inglés Whose Cake Is It Anyway? O sea, ¿de quién es la torta finalmente? La torta refiere al patrimonio. O sea, ¿de quién es el patrimonio que está en los museos finalmente? ¿Del director? ¿De los que trabajan en el museo o es de toda la comunidad? Porque los museos a veces se comportan como si eso fuera de ellos y no patrimonio público. Entonces, en esta idea de escuchar y ser sensibles a todas nuestras propuestas o deseos de participación de los públicos, y pensando que los públicos son ciudadanos con derecho a la cultura, y poniéndonos nosotros como público, recién cuando Mila decía, hablamos de diversidad, pero a veces nos olvidamos de la diversidad interior en los espacios de los museos, también a veces nos olvidamos de que nosotros también somos públicos muchas veces, y entonces adentro del museo los públicos son otros, cuando nosotros vamos a los museos somos los públicos, entonces tratar de
poder juntar a veces esas perspectivas para poder pensar de verdad cómo encontrarnos con nuestros públicos, y sobre todo con la palabra de los públicos. Palabras que se recopilan hoy en día mucho, se recopilan con distintos formatos, hay muchos paneles, pizarrones, papelitos, post-it con palabras de los públicos. No sabemos si todas las veces que hay eso en los museos, esas palabras realmente después son trabajadas. Ese es uno de los mayores desafíos de las apuestas de la participación, o de las, cuando se lanzan preguntas, digamos, ¿qué se hace con ese material? ¿Cómo ese material de verdad se vuelve evidente para aquellos que contribuyeron y dicen, ah, tal vez esto tenga algo que ver con eso que yo o que varios de nosotros hemos puesto? Por supuesto que no se adaptan las palabras tal cual uno las escribe, sino que eso es un trabajo de edición de muchas voces. Pero creo que ahí entonces, en este instante de virtualidad, tal vez podríamos aprovechar para hacer algo más con las preguntas que lanzamos a nuestros visitantes. Y pensaba que los mismos criterios que tienen que ver con la participación de los públicos cuando estamos en nuestras exposiciones, en relación a cómo los concebimos frente a las preguntas que les hacemos. Si los concebimos solo como destinatarios de nuestras actividades, exposiciones, y entonces preguntamos cuestiones que tienen que ver con mejorar eso que hacemos. Si los concebimos como clientes y les mejoramos el producto que van a consumir, o si de verdad los concebimos como representantes de una cultura colectiva de visitantes. Y si yo considero que mis públicos son representantes de la cultura colectiva de visitantes, hago otras preguntas y tomo en cuenta sus palabras de otro modo. Si no, como dice Joëlle Lemarque, una especialista francesa, la palabra de los públicos se vuelve inhallable. O sea, puede estar todas las paredes de nuestro museo escritas, pero si nosotros no trabajamos con esas palabras, si no las analizamos como proveedoras de representación de los públicos, se vuelven inhallables, o sea, son opacas, carecen de sentido. Entonces, una de las modalidades, y creo que es una modalidad, en el C3 todavía no la exploramos, tenemos experiencias con el museo físico, pero me parece que si esto se prolongara, estaría interesante, por lo menos esto fue lo que estuve pensando para estas palabras, explorar estas experiencias de lo que son los comités de amigos o los amigos críticos de los museos, que es trabajar con grupos. Cada museo decide con qué grupos, de qué modo, y acá son espacios de experimentación, como recién decía Mila, de mucha experimentación. Pueden ser docentes, en el C3 tenemos un grupo de docentes amigos con los que trabajosamente intentamos construir situaciones que puedan servirle a otros, pero acá sería entonces pensar en los visitantes como expertos en visitar museos. Y estos visitantes como expertos en visitar museos, ¿nos podrían ayudar a ver cómo los reabrimos? Ahí es que me quedé pensando. Nosotros al interior del museo seguramente vamos a pensar muchas cosas de cómo vamos a hacer esas reaperturas, y se están pensando en el mundo de distintos modos. Pero ayer cuando estaba pensando en estas palabras decía, bueno, no sé si lo vamos a poder hacer, pero tiro la idea para ver si en algún caso es posible, preguntarle a nuestros públicos cómo les gustaría que cuando abramos las puertas de nuevo, qué cosas les gustaría que pasen. Es como, de vuelta digo, es un instante inédito, donde imagino que las respuestas, si uno trabaja con eso, van a ser distintas a quiero que haya tal cosa, porque me parece que esta experiencia, Mila, ya nos transformó, o sea, la cuarentena ya fue una especie de transmutación en muchos sentidos, o sea que es de esperar que si la aprovechamos con todos los pros y los contras que ha tenido para muchos y muchas, pudiéramos aprovechar algo de eso para así transformarlos nosotros. Ojalá que podamos superar el nivel de consulta, pero igual eso también estaría muy bueno, aunque sea el nivel de consulta. Y lo más importante creo que es que podamos seguir profundizando estas relaciones entre públicos y museos,
Porque si algo me parece, y esto es, Milara, vos que estuviste creo que estuviste en la reunión del ICOM que no se pudo poner de acuerdo con la definición de museos, ¿verdad? Me parece que una de las resistencias más fuertes, por lo menos de lo que yo pude ver a través de internet, era que no estaban representados en algunos casos las comunidades, los visitantes, esta relación, y que no se sentía eso, o sea, que no se siente mucho en la definición vigente, y que la clave es cómo se pone a jugar en una nueva definición todo lo que las comunidades o los visitantes pueden aportar. Así que, bueno, me quedo con esas ideas y ojalá podamos transformar los museos de verdad en ese sentido, en esa mutación. Muy bien. Bueno, ahora podemos aparecer las dos en Las la pantalla. dos, por favor. Así Creo que sí, ¿no? dialogamos. Hay No, unas no preguntitas acá. No, aún no. estamos una por vez, ¿no? Me parece, pero bueno, no importa, sigamos. Yo te veo solo a vos. Pero sigamos, sigamos. Vale, vale, sigan, sigan, no se preocupen. Sigamos, bueno. Dale, dale. ¿Sí, Ricardo? ¿Seguimos? Seguimos, Sí, dijo seguimos. que sí, que sigamos, sigamos. Bueno. Me pareció súper curioso las preguntas que me vinieran acá, me parece muy interesante, que la gente pregunta, hay dos o tres preguntas acá, ¿cómo se puede hacer para los museos a presentar ideas populares o no del conocimiento científico sin perder la rigurosidad científica en contenidos? Esta es una pregunta muy curiosa porque parte de un prejuicio, perdón, pero parte del prejuicio de que la rigurosidad científica es el camino correcto de todas las cosas. Pero te pongo ahí una idea que vino con otra pregunta hacia abajo. Es, ¿qué te parece si mezclamos ideas metafísicas? Considerar que la historia de la humanidad es muy larga. Y aquí lo que considero oficial como rigurosidad científica y como ciencia hoy, no fue ciencia ayer y no va a ser mañana. La metafísica, la trascendencia, la relación con los elementos de la Tierra ya tuvo otro sentido en otro momento de la historia de la humanidad. Ponerse es una cosa al lado de otra. No quiere retirar valor de nada, es agregar valor, no retirar, no sacar valor. Pero hay ahí una disputa cómo manejamos y cómo comprendemos las cosas. Y los públicos, eso me parece muy bueno, ¿no? Muchas veces estereotipamos nuestros públicos para que se quede más fácil para nosotros que estamos ahí haciendo cosas para público. Por eso la idea de consultoría con un grupo es muy rica, ¿no? Siempre un trabajo gigante, un trabajo gigantesco, pero es una idea gigante. Tenemos también grupos de maestros, de consultores, que es un trabajo así de hormigas, ¿no? Siempre. Pero hay dos. Y hay que reaccionar, eso que Silvia decía, bueno, la interacción en el museo ya está, tenemos millones de maneras de hacerlo, pero ¿qué hacemos con esta interacción? ¿La contestamos? ¿Damos oportunidad a las ideas de hecho se concreticen? ¿Qué hacemos con eso? O sea, no es solo oír, pero también dialogar, ¿no? Y dialogar hay que ponerse también y construir algo potente desde ahí, ¿no?
No sé si quieres comentar, Silvita. Sí, o sea, yo creo que todo museo que, más allá de los museos comunitarios que nacen de ese modo, o los museos de sociedad que nacen de ese modo, entonces por ahí tenemos mucho que aprender de ellos, los que no nacimos así, porque Claro. ahí todo lo que es pauta digamos, de contacto con la comunidad es parte del quehacer diario. En museos como la Pinacoteca o el Centro Cultural de la Ciencia, esto no nace así. Entonces el trabajo, y en la mayor parte de los museos diría que no es así, porque se centran o en ideas o en patrimonios artísticos o en patrimonios históricos. Entonces me parece que el trabajo es inventar dispositivos que sean funcionales para el museo en términos de que sean lugares de producción, no sean lugares no tienen que ser lugares de pelea o de disputa de poder. Eso va a suceder igual. O sea, siempre va a haber disputas por el poder, pero si uno de verdad asume y se compromete con el trabajo participativo, tiene que poder escuchar. A ver, el otro día en uno de los materiales que yo leía decía, bueno, a veces la gente entra o sale de los museos de ciencia interactivos y lo único que puede decir es que algunos dispositivos no funcionaban. O sea, no nos pasa solo en el C3, pasa en muchos museos que tienen módulos interactivos y bueno, por el funcionamiento o por la manipulación se rompen, ¿sí? Entonces, hay gente que sale como enojada a veces cuando ese dispositivo o ese módulo está roto. Y a veces lo que nos pasa a los que recibimos esos mensajes, decimos, bueno, es lo único que puede decirnos. Ahora yo creo que cuando uno dice que uno quiere escuchar, hay que escuchar también lo que está atrás de ese estaba roto. Si uno en ese instante pudiera no solo reaccionar y decir, bueno, hay muchas otras cosas para hacer, que es lo que hacemos, pruebe esto, pruebe el otro, pero entender qué era lo que esa persona estaba buscando y poder conversar de eso, que se le frustró, pero poder conversar de eso y tener muchas de esas conversaciones y empezar a entender de verdad lo que se mueve cuando la gente llega a un museo, qué es lo que quiere, cuál es de verdad su deseo de experiencia, qué es lo que quiere que lo transforme, porque yo creo que eso sigue siendo de verdad algo que siempre pasa cuando uno en su tiempo libre decide ir a un museo, decide ir a un lugar que es diferente a otros y tiene unos motivos. Eh, a veces están como ocultos. Eh, y si uno pudiera entablar algunas conversaciones diferentes, me parece que podríamos llegar como a esos lugares. Los comités de amigos o los amigos críticos son dispositivos que por ahí permiten que los visitantes hablen de su experiencia como visitantes, a nuestro museo y a otros, y entonces eso puede enriquecer la tarea de muchos. Estás con el micrófono apagado, Mila. Perdón, tecnologías. Bueno, te comento que sí, creo que hay un aprendizaje muy, muy grande de oír abiertamente. Creo que los focus group es una buena idea, pero hay que compatibilizar las propuestas de todos, ¿no? Hay que tener voluntad de todo el staff del mundo, ¿no? Yo en una situación que muchas veces criamos un dispositivo y me fascina la idea de dispositivo como Chiqui habla, que es una cosa al medio de otras cosas que crea una situación de transformación, me parece fantástico. Y creamos ahí dispositivos, pero por nuestra voluntad, pero que sabemos que no va a cambiar el museo, ¿sabes? Uh-huh. Y esa es una frustración muy, muy grande, Uh-huh. ¿no? Ponemos pantallas y billetes, post-its, qué sé yo, todo eso que viene, para nosotros hace un sentido gigante. Uh-huh. Y dijimos, bueno, vamos a contestar así, pero no es una voluntad institucional. Total. Y eso también
es una ruptura muy compleja en el Ujú. museo, porque para la visión de los gestores del museo, muchas veces estos instrumentos de participatividad, estos dispositivos que hacemos, son Sí, pura ludicidad, ¿sabes? entretenimiento. Ujú. Entretenimiento. Eso va a quedar buenísimo, pero ¿qué Precioso. hacemos con ese importa precioso? La gente le va a encantar. Claro que sí, pero ¿qué hacemos nosotros con eso? Entonces, creo que eso que dices es muy, muy importante. O sea, ¿cómo volvemos un dispositivo como de hecho un input para sugerencias de transformación en el propio museo? ¿No? Yo creo que Es, del mismo modo, Mila, que si uno mira la educación en los museos 30 años atrás, ahora, o sea, y todo lo que se conquistó y todo el espacio de sí, es verdad. reconocimiento que tiene, uno podría imaginar, así siendo optimista, que con este tema de la participación va a pasar algo similar, porque es algo que la sociedad está procesando. Mm, O sea, no digo sí, que todos los canales de participación en las redes sean productivos. A veces se dicen cosas por decir, en algunos lugares sí se produce con eso que se dice o sí se piensa cómo se hace la participación con la gente, pero creo que es una tendencia que necesita tiempo y desarrollo, pero me parece que se va en ese sentido. Entonces, bueno, será tiempo de experimentos, será tiempo de ver cuáles son los mejores dispositivos y cómo las instituciones terminan conmoviéndose. Yo creo que las instituciones se conmovieron con el tema de la educación en museos y hoy a ningún museo se le puede ser. ocurre, más allá de lo que haya pasado ahora con la pandemia y los equipos que tal vez estaban terciarizados y entonces se Ujú. prescindió de sus servicios, pero los museos en los últimos tiempos, antes del COVID, ningún museo iniciaba sus actividades sin gente dedicada al servicio educativo. Antes era posible encontrar museos así. Entonces me parece que eso fue una conquista y que este otro tema de la participación, vuelvo a decir, para los museos que no nacen con esa estrategia, como los comunitarios o los de sociedad, es algo a ir conquistando y es algo a ir probando y experimentando y viendo cómo impactan las decisiones centrales de cada museo. Sí, yo quería explorar un poquito más esta idea de diferencia que me están preguntando. Creo que fue un poco, la gente se quedó un poco nerviosa con mis ideas Con de lo que mezcla. dijiste. Sí, con las ideas de mezcla. A ver, Ok. yo qué quería decir es que una de las funciones creo que más grande de la educación en museos, no sé si Silvia está de acuerdo conmigo, es desarrollar una concepción crítica, un conocimiento crítico. O sea, ser capaz, y eso es nuestro sueño de verdad, que el visitante sea capaz de pensar por uno mismo, ¿no? No pensar igual que el museo, igual que el curador, igual que el educador, pero sea capaz, adentro de una variedad de informaciones, de buscar su verdad o la verdad posible para un grupo o para esa gente. Entonces, la idea de mezcla no es validar las inverdades absolutas, porque obviamente hay que ser intolerante con las cosas que salen del- de la concepción posible, ¿no? Hay que ser intolerante con el intolerable, decía Humberto Eco. Pero hay que poner junto distintas formas de conocimiento de distintas áreas a buscar creaciones nuevas y producciones de sentido que salgan de una oficialización del discurso del museo. Sé que es una situación muy compleja porque el museo tiene que abrir mano, echar mano de su posición muy confortable de emanadora de verdades, ¿no? Que tiene en la sociedad. Pero
no se puede atraer a la gente que quiere verse estampada ahí, sin que se hable su léxico y su saber, sin que se considere su saber. Sin Em, ancestralidad hay que estar junto con el contemporáneo, junto. No primero la ancestralidad como menor y después el contemporáneo como el fin de la... Eso ya se fue, ya sabemos la historia. Vamos a seguir un paso más adelante, ¿no? No sé si me eh, explico. quer- Quería decir algo en relación a todos los dispositivos que tienen que ver con participación de públicos, de esto que yo contaba del Reino Unido. Hay mucho material sobre esto, y los análisis sobre todo se centran en el control de la autoridad, o sea, Claro. cómo, cómo se deja, para retomar un poquito lo que decía Mila, se deja en un sentido y se conserva en otro. O sea, la institución es una institución cultural, una institución que tiene una responsabilidad social y esa responsabilidad no se abandona. O sea, si se está cuidando un patrimonio en particular, ahí está ese patrimonio y ahí están algunos especialistas sobre ese patrimonio. Pero cuando el patrimonio se pone a disposición, como dice Mila, entra a dialogar con otras versiones o con otras experiencias, y lo que tiene que hacer el museo, con ciertos límites, como también recién decía Mila, es que conserva ese lugar, se ofrece como espacio de diálogo para enriquecer la tradición, para agregarle esa ficha de Sí, claro. catalogación, la narración de la gente sobre ese objeto. Nosotros, cuando yo estaba en el Museo de las Escuelas, nuestras fichas de catalogación de los objetos tenían primero la descripción como más dura del objeto, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué tipo de útil escolar era? Y después venía un apartado que necesitaba después muchas páginas y lugar con las historias de la gente contando cómo había usado ese elemento. Y eso es una historia sin fin. Y de ese modo esos Claro. objetos de la historia escolar cobraban vida más allá de haber sido fabricados o importados de algún lado, fabricados con tal material. Entonces me parece que de lo que se trata es que el concepto de autoridad es un concepto que hay que trabajar mucho al interior de los museos, porque no se Claro. trata de menoscabar la autoridad, sino de ponerla a jugar, darla a conocer, socializarla y enriquecerla. Y además eso que hablas, Silvita, me parece una tendencia también reciente en el campo de los museos, la idea de aglutinar con la macronarrativa oficial, micronarrativas personales acerca de los objetos patrimonializados, ¿no? Ujú. Que van a enriquecer y atraer a la gente que quiere también dialogar con otro nivel de conocimiento. Y eso Ujú. hace falta en los museos. Me acuerdo de una experiencia que me pareció muy linda, no me acuerdo dónde, pero me pareció muy linda. Era un cartel, un espacio con puros marcos donde se decía así, acá estamos buscando un documento que se diga que, qué sé yo, una persona así, así nació en otro lugar. ¿Tienes tú ese documento? Préstanos para nuestra exhibición. Y otro Ujú. marco que decía, bueno, acá necesitamos que, ¿tienes tú algo así? Bueno, préstanos para que, Entonces es como un diálogo con los museos que va involucrando las micronarrativas de la gente, componiéndose con estas micronarrativas la macronarrativa, que es una macronarrativa no oficial, porque oficializada desde afuera, pero oficial, pero la cantidad de referencias que a ella se vuelve, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. esa es la diferencia. Pero bueno, como decíamos antes, eh, tienen que estar el museo dispuesto a escuchar estas voces, dispuesto todos a compartirlas y dispuestos a elaborar con eso, ¿sí? Vuelvo a decir, no es una traducción inmediata,
No es la fantasía de la democracia directa que levanto la mano y digo quiero tal cosa y entonces se hace, porque son muchas manos, entonces Son lo que hay que muchas hacer manos. son muchas manos, entonces son muchas manos, entonces bueno, hay profesionales que saben hacer esto de editar las voces, de codificar, analizar el discurso, para ver qué es eso de representativo, qué es eso que se está diciendo y qué es lo que después podemos transformar en piezas de una exposición, textos de un catálogo, hay distintas capas o lugares donde después aparece la participación de las voces de los públicos. Claro. Y además, ¿en qué medida podemos construir una narrativa que dé cuenta de todas las micronarrativas? O sea, es muy complejo. No sé si alcanzamos a hacerlo, pero es necesario que veamos nuestro papel de autoridad única que se habla en definitivo. Les doy un ejemplo en arte, que es mi lugar de trabajo, ¿no? Y mi formación, o sea, es muy, 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 muy común que un visitante que va a visitar un museo de ciencias crea en un experimento científico que está ahí, que el resultado es X, ¿no? Pero en arte, como es algo menos científico, digamos, o con este estatus, por lo menos, es muy común que la gente venga preguntando qué quiere decir el autor de la obra, ¿no? ¿Qué quiere decir el autor? Y muchas veces como educadores, pero también como servidores del público, vamos a contestar exactamente lo que nos pregunta. Obvio, sí. ¿Qué quiere decir el autor? Bueno, el autor dijo que tal, que sí, así, pero en el medio de eso, podemos poner de ahí una gotita de una agua como mi vaso que cambia la dirección de la idea. Y bueno, no sabes que me contestó una visitante ayer. Cuando miró esta obra, mira que dijo que parecía su tío Luis. ¿Qué te parece? Y ya está. Ya está para quebrar la oficialidad del discurso que está respaldado a una idea de autoridad. Entonces creo que la estrategia de hacer diálogos posibles es, digamos, una estrategia que nosotros desde utilizamos hace mucho tiempo, con todas las nomenclaturas, cuestiones de nomenclatura que podemos pensar, pero hay que resbalarse al resto del todo museo. Hay que abrirse mano de todas las ideas preconcebidas y creer que las personas tienen su derecho de mirar las cosas desde su vida, desde su punto de referencia, ¿no? Y incorporar estas micronarrativas, como decíamos. Creo que esta es una tendencia que tenemos que lograr. Y creo también que la moda de la decolonización hay que buscarse no dentro de las mismas personas, hay que buscarse también desde afuera, como dijo Silvia, con consultores, con gente que esté dispuesta a colaborar con estas ideas. Es muy difícil que un hombre blanco europeo comprenda la radicalidad de una mujer negra. O sea, hay que buscar un poquito más allá de conocimiento desde otro punto de vista, ¿no? Para dialogar con el suyo. Porque los prejuicios, nuestros prejuicios, son estructurales. Nos cuesta a reconocerlos. Por eso decíamos el lunes de que también este es un tiempo en el cual ojalá podamos inventar otros relatos y otras historias,
eh, que nos cuenten y que se cuenten otras cosas o de otros modos más inclusivos, que podamos desarmar esos Claro. discursos que por ahí son los históricos, como vos decís, los oficiales, los que a uno le sale así como, entre comillas, naturalmente, y de verdad esta sea una apuesta. Este momento, o sea, yo todo el tiempo estoy pensando que este es un momento como, estamos todos como entre paréntesis, estamos detenidos, detenidos en nuestras casas, digamos, quietos en nuestras casas. Entonces, en ese instante de paréntesis o de puntos suspensivos, para hacer estas metáforas con la lengua, en la literatura quiere decir algo que se pone entre paréntesis o con puntos suspensivos. Entonces me parece que ojalá podamos habitar esos paréntesis y esos puntos suspensivos, o sea, ese tiempo lleno que yo decía al principio, de cosas nuevas, de cosas transformadas, como vos también decías, que lo podamos aprovechar. O sea, ese es como mi desvelo. Espero dentro de algunos años, cuando recordemos esto, que podamos ver de verdad El avance, ¿no? los resultados de este instante. Es un instante es dramático, es fuerte. Hay días en que supongo que a todos les pasa que se pone como cotidiano, bueno, ya está, y me despierto y sigo en mi casa y no salgo. Pero cuando me salgo y me pongo así como mirando la escena y digo, qué raro esto, ¿no? Es como raro. Es raro y es Surreal, ¿no? dramático. Surreal, claro. Sí, es Dramático. raro, es dramático. También estos días, cuando preparaba las palabras para el lunes y para hoy, me vinieron esos momentos del arte, Mila, que de eso vos sabés más que yo, de todo el instante del dadaísmo, del surrealismo, o sea, todos esos momentos de ruptura, donde se querían como cambiar las cosas, digamos, en algunos casos salieron y otras no, esta necesidad como de hacer cambios radicales, ¿no? Pero tal vez era un grupo pequeño el que quería hacer ese cambio, un grupo de artistas que miraba la sociedad y la quería cambiar. Ahora nos está pasando esto a todos a la vez. Entonces ahí me parece que Todos. eso nos iguala de un modo, como por ahí otras cosas no nos han igualado. Entonces creo que ese es un instante muy límite y que ojalá los museos lo podamos aprovechar. Está sin sonido, Mila. Me fui por un rato, pero volví. Yo quería decirte que no sé si fue acá, creo que no, fue cuando estaba discutiendo con la gente de Portugal, que estábamos, yo en mi utopia, ¿no? Como educadores somos muy, muy utópicos y yo quería lembrar que de la Segunda Guerra Mundial salieron organizaciones de museos como ICO, ¿no? De los años 70, bajo dictadura militar terrible, salió Salió la el mesa. manifiesto de Chile, Santiago. de Santiago. O sea, creo que las crisis son muy productivas para los museos. Y yo tengo la utopia que esta también sea muy productiva y que salgamos de acá muy referendados en una nueva posición acerca de la sociedad y de las comunidades donde estamos, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar para que no volvamos a persistir en errores que ya salieran no solo de moda, pero de condición de existir. O sea, no hay condición de existir un museo cerrado con su autoridad para ser solo visto y no vivido, pues ubicadito ahí en un puesto que donde uno va a conocer una cosa de pasado.
¿no? Recién en uno de los chats alguien preguntaba cómo hacer para que la ciencia y el arte no sean solo objetos para la élite. Va en la línea con Claro. lo que vos estás diciendo. Claro, esa es la cuestión. Yo me acuerdo de una discusión, una de las centenas de discusiones que tuvimos con los curadores en una exposición de que participé y los curadores, no sé si ingenuamente o me decían que los visitantes venían al museo de arte para aprender sobre arte. Yo digo, ¿qué? No, no vienen a aprender sobre arte, vienen a pasar un rato con la gente, a visitar un espacio, a tener que fotografar en su iPad. O sea, no es un estímulo de aprendizaje sobre la arte tradicional. Si ese fuera la motivación, irían a un curso de universidad. O sea, es distinto, ¿no? Ujú. Y yo creo que los espacios tendrían que darse cuenta de los motivos, como dijiste, por qué la gente va a acercarse al museo, a pasar un rato, a convivir con la gente. Sabemos todos nosotros por las investigaciones que hacemos junto a los públicos que la práctica de visitación es una práctica colectiva, entonces Ujú. van a socializarse. Ah, creo que es nuestra función poner juntos en el mismo espacio, gente de la más alta élite y la gente que vive en la calle. Hacemos eso todo el tiempo en el museo y usamos eso como estrategia de visibilización y de empoderamiento de estos públicos. Creo que Ujú. nuestro deber, nuestra obligación, y ojalá salgamos de esta crisis fuertes el suficiente para transformarnos en aquello que de hecho queremos ser, ¿no? Claro, yo también pensaba que las representaciones sociales del museo, cuando uno le sigue preguntando a chicos hoy en día, son del siglo XIX. O sea, la Claro, palabra museo tiene un problema y carga tiene una carga, ¿no? unas columnas griegas siempre. Dibuja Claro, museo, salen las columnas con el foro. las Eh, columnas, claro. Entonces, ojalá que, pero las representaciones sociales no son estáticas, o sea, van cambiando con la sociedad. Bueno, es otro deseo, tirado así, arrojado como un mensaje en una botella, que, que la representación pueda empezar a cambiar y que entonces la representación pueda incluir a las comunidades con sus museos, o sea, o el rol Claro, social que tienen los museos en este momento, en muchos casos, y que puedan empezar a vivirse por más personas, porque de verdad sabemos que hay una minoría en todos los países que es la que es visitante habitual de museos, si uno lo compara en sí, términos poblacionales. Entonces, bueno, si eso pudiera aumentar en términos de que la gente se sienta representada, porque yo creo que uno va a los lugares donde uno se siente representado, y si sentís que claro. está representado otro, no vas. Si O pudiéramos, además, no se siente representado y se siente bajo la representación del otro. O claro, sea, ¿no? Ya está ahí mi colonizador vestido no de voy, seda y ya me voy. O sea, claro. Entonces, si podemos hacer que esa representación cambie, creo que eso es un trabajo de todos y todas los que trabajamos en los museos. claro. Y hay que insistir en eso. Yo me acuerdo, y creo que Ricardo se va a acordar también, que hicimos un trabajo en la última exposición, que ahora recién vamos a cambiarla en agosto, donde había un retrato del rey, aquellos más tradicionales del mundo, vestido en su pompa y circunstancia, claro, y pusimos nosotros un trabajo de un artista contemporáneo negro, que eran dos trocitos de pano, de tejido,
dibujado con la silueta del Brasil y África con un gis de rituales afro-brasileros, Ujú. en la misma sala, frente a frente, adelante, preguntando en la pared por qué esa obra está ahí y qué relación tenía que ver el lujo del señor con la Con- historia de las matrices de los colonizados, ¿no? ujú, Entonces creo que eso es una tarea, como decimos antes, de desarrollar pensamiento crítico. O ujú, sea, si uno agarra solo la representación del rey, oficializa esta versión de la historia que es muy dramática para todos nosotros que fuimos colonizados. Entonces, ¿cómo mezclar valores, ujú. oportunizar a la gente que piense críticamente sobre su propia historia, ¿no? Seguro. Y hay muchos ejemplos de, de esas, pero por ahí han sido pequeños y no alcanzan como a derramar Ujú. eh, más superficie, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, creo que se trataría de como de aumentar esa cantidad de ejemplos y representaciones como más inclusivas. Ujú. Claro. Y, eso es nuestra dificultad por otro eje, ¿no? De cómo representar a todos y a cada uno, ¿no? Que es Ujú. Pero infinito. ahí, claro, pero por eso yo digo que yo creo que a veces uno hace un esfuerzo medio desesperado desde los museos, y si uno tuviera estos comités, que no necesariamente son comités que tienen que durar para siempre, digamos, por ahí tienen un funcionamiento acotado, pero Ujú. pueden ser, puede haber una provisión y unos insumos de nuevas ideas que sirvan después para mucho tiempo en el museo. Pero me parece que hay que estar dispuestos a darle lugar a eso, ¿no? Eso. A darle Eh, lugar y que ocupe lugar en la organización y no sea una cuestión colateral. Pero vuelvo a poner el ejemplo de la educación en museos. Cuando hace 30 años se hablaba de educación en museos, las oficinas que ocupaban los educadores en general estaban al Ahí, fondo, a la izquierda, o sea, era el peor lugar de los abajo el piso, edificios. abajo el Abajo, piso. el sótano. Eh, bueno, las oficinas de Mila hoy en día siguen siendo las últimas que conocí, Ah, ¿verdad? son muy preciosas y en muchos lugares también, en el sentido de que ocupan el lugar que les corresponde en la dinámica del funcionamiento del museo. Entonces creo que decidir que vamos a trabajar con los públicos en términos de cómo lo escuchamos más y cómo hacemos que esa participación sea evidente, también tiene que ocupar lugar. Son Claro. decisiones, a unas instituciones les llevará más tiempo que a otras, pero vuelvo a decir, confío mucho en los resultados que, que da para toda la institución que más voces aparezcan encarnadas en lo que hacemos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Creo que ahora, por ejemplo, la exposición que están trabajando los curadores para que abra en agosto, toma nuestras primeras inserciones ahí como, ah, como inicio del pensamiento de toda la exposición. O sea, ya ponen distintos tiempos, distintos valores, distintas técnicas, distintas expresiones amalgamado en un tema o una reflexión que se quiere presentar, que me parece Ujú. mucho más rico. Me acuerdo mucho de Rick, ¿te acuerdas? Sí. Que siempre me hablabas de que hablando con una curadora, ella decía, bueno, ¿qué quieres mostrar? Yo quiero mostrar, no, quiero poner en comparación, quiero tensionar, quiero romper, pero mostrar, no, mostrar es muy poco, ¿no? Para un museo. Y yo Claro, me parece hay interesante, que cambiar los verbos. sí, hay que cambiar los verbos, ¿no? Ricky, ¿qué te parece? Sí, no, güey. Es Raquel Tibol, para los que quieran saber el chisme real, en una exposición que tuvimos hace mucho tiempo en el Museo de Arte. Yo estoy encantado y les agradezco muchísimo. Ya estamos sobre el tiempo, ya nos tenemos que Ah, ir. ¿verdad?
porque ya estamos sobre el tiempo y lo lamento muchísimo, pero yo les agradezco enormemente. Les puse ahí a todas y a todos los que nos están oyendo unos bibliografías sobre decolonización en los museos y decolonización, que fue el gran tema, ¿verdad, Mila? En esta definición, y es un tema que se ha revisado muchísimo. Entonces, por ahí lo tienen. Y bueno, me parece que ha sido increíble. Yo, la verdad, apunté un montón de frases, de ideas, de notas. Vamos a hacer un montón de cositas lindas y siempre agradecido por ustedes. Chicas, ¿quieren cerrar con alguna idea para ya irnos? Yo quiero cerrar con la idea de transmutar, ya que nos agarramos ahí, que esta transmutación sea tan potente contra las últimas tensiones que el mundo vivió, de la Segunda Guerra, de las dictaduras, y que de ese momento tan raro, tan surreal, tan dadaísta que estamos viviendo, como dijo Silvia, que salgamos no solo fortificados, pero conscientes de nuestro trabajo junto a la sociedad para cambiarla para una sociedad más igualitaria, y que podemos trabajar también adentro de los museos como una manera igualitaria de valor de todos los conocimientos de expertise. Y a eso que dijo Mila, yo agregaría que conocer a los públicos sigue siendo un desafío, que no alcanzan las investigaciones de públicos, que dan datos, pero que no alcanzan, y que se trata de escuchar otras cosas, escuchar lo que está como por detrás de lo que se dice o por detrás de los datos, que hay que estar dispuesto a ponerse de acuerdo con los públicos y no a estar explicando, no, porque en realidad nosotros quisimos decir, pero ustedes entendieron mal, lo digo así como muy brutalmente, pero muchas veces nos registro haciendo eso, ¿no? Volviendo a querer explicar lo que quisimos hacer, entonces tuvimos algún error, si tenemos que volver a explicar, no fuimos lo suficientemente claros. Y esta idea de museo foro que trajo en un momento Mila, que en un instante fue así como muy revolucionaria porque diferenciaba el templo del foro, o sea, la imagen museo templo a museo foro, esta idea de que de verdad, como en algún momento varias veces la escuchamos decir a Elaine Gurian, los museos sean lugares seguros para debatir temas inseguros, un espacio de deliberación, y ojalá en este momento tan particular, como dije, tan entre paréntesis y a puntos suspensivos, sirvan para reinventar la cultura. Gracias a las dos. Yo les mando 1000 abrazos, 1000 besos. Estuvo increíble. Y les quiero decir a todos, fue una clase genial. Yo lo tomé así como una sesión de diálogo muy potente sobre museología social, públicos, creación, gestión, increíble. Les mando muchos abrazos, les agradezco mucho. Silvia, gracias. Mila, gracias. Gracias a todos. Fue una semana muy increíble. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias, Sinaloa. Silvia, te extraño. Gracias. Y nos vemos muy pronto. En la tarde nos vamos a tener a Pati León. Ahí nos vamos a ver. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Bye.